Hola. Hola, este video es la promesa que le hice a mi mamá de leerle el capítulo sobre la menopausia de este libro, Las etapas críticas de la vida de Rudiger Balke. Bueno, este capítulo es muy interesante, por supuesto, pero es muy largo también, a comparación del otro de crisis espirituales. Entonces lo voy a hacer en partecitas para que no sea tan pesado, ¿no? Lo he dividido así como que en 6 partes y en la parte de abajo voy a poner como las pequeñas temáticas de cada partecita por si quieren saltarse a otra cosa que les interese más, como la depresión o los miomas o bueno, o otros subtemas dentro del climaterio. Este, este capítulo es el capítulo número 10 de este libro. Se llama Climaterio o Crisis de la Mediana Edad. Amén. Esto os digo, si no cambiáis y os volvéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Jesucristo. Los caminos que conducen a la conciencia son varios, pero siguen ciertas leyes. En general, el cambio empieza con la llegada de la segunda mitad de la vida. Carlos Jung. Si hemos hecho justicia al mandato bíblico y hemos sometido la tierra, alcanzamos el límite exterior del mandala. La única posibilidad constructiva que queda en el modelo es el retorno. La decisión a tomar en esta crisis se refiere a si damos la vuelta conscientemente o dejamos que el destino nos gire con firmeza mientras insistimos en seguir en el borde del mandala. La posibilidad de seguir como hasta ahora no existe, aunque muchos hombres modernos la exijan. Podemos verlo con toda facilidad en el mandala. Ningún camino lleva fuera del círculo de la vida. Jamás un ser humano ha superado ese límite y en principio nunca podrá ocurrir en el futuro. Quien trate de seguir en la misma dirección se encontrará cara a la pared y mirando hacia afuera, hacia la negra nada. El camino parece perdido, todo lo demás absurdo. Esta actitud suele desembocar en la depresión. Carlos Jung recurre en una conferencia pronunciada en 1930 bajo el título Giro en la vida al curso del sol como parábola. A las 12 del mediodía empieza el crepúsculo, y el crepúsculo es el reverso de todos los valores e ideales de la mañana. En la misma conferencia se queja: lo peor es que hombres inteligentes y formados viven sin conocer la posibilidad de tales cambios. Entramos en la tarde de la vida profundamente faltos de preparación, pero peor aún, lo hacemos bajo el erróneo supuesto de nuestras verdades ideales vigentes hasta entonces. En el modelo del mandala se encuentra la explicación de por qué esa transición al centro de la vida conduce a la catástrofe para tantas personas. La palabra catástrofe viene del griego y significa inflexión. De hecho, tenemos la elección de comprender este periodo como punto de inflexión y acometer voluntariamente un cambio, o enfrentarnos a él y sufrir involuntariamente una catástrofe en el sentido habitual del término. En todo caso, será casi inevitable cierta medida de sufrimiento porque siempre hay que abandonar algo familiar y sacrificar algo antiguo. En este caso, la dirección vital habitual durante decenios. O sea, sacrificar lo antiguo, es decir, la dirección que hemos transcurrido durante muchas décadas. Igual que incluso el parto suave, planificado y de curso óptimo hace daño, también el nuevo nacimiento en la mitad de la vida deparará dolores. En todo caso, la dimensión de este doloroso giro y sobre todo el tiempo que se empleará en este punto crítico dependen de la actitud interior. Hay distintas razones para que la crisis de la mitad de la vida destaque entre las demás crisis vitales. Sin duda, tiene una importancia esencial la necesidad del inminente cambio de dirección. En todas las crisis anteriores cambiaba
el nivel del resto del camino, pero la dirección era la misma. Ahora, en el centro de la vida no se va más allá, sino que se retrocede. Con los años del cambio, cambia la dirección de la vida y eso cuesta trabajo debido a las cuestiones de principio que subyacen. Realmente todo cambia, para bien o para mal. Nada puede quedarse como estaba. Otra razón de la dificultad de esta problemática está en la exigencia de balance de la vida anterior y de las futuras tareas. Después de la mitad de la vida hay mucho más material que al principio. En particular salen a la luz los asuntos sin resolver, como los llama Elizabeth Kubler-Ross, desde las relaciones que no se vivieron hasta los deseos infantiles pendientes. Aquí una paréntesis, Elizabeth Kubler-Ross es una tanatóloga que ha escrito, bueno, creo que ya murió, ha escrito muchos libros de la transición a la muerte, y Kubler-Ross se escribe Kubler-Ross. Es muy interesante, por cierto. Continúo. Pero la razón más importante para que este periodo sea amenazador podría estar en el llamamiento a soltar lastre. Esto es muy desagradable para las personas con una orientación materialista. Si hasta ahora se trataba de ampliar, desde ahora se trata de dejar atrás, lo que no es más que un obstáculo en el camino de regreso al alma, o más bien del alma. Ahora lo que importa es la evolución en el verdadero sentido del término. Hasta ahora, todo lo que entraba bajo este nombre era realmente vinculación. Dejar atrás los vínculos de la vida, anudados con tanto esfuerzo, y desarrollarse, soltar las amarras que unen al mundo, es en realidad una hermosa tarea que los hombres primitivos aprecian. Pero los modernos odiamos la idea de separarnos de las posesiones, puestos y posiciones alcanzados. Y eso que no todo nos iría tan mal, porque antes de llegar a este punto han venido el tiempo de la madurez y la cosecha y el disfrute que pueden traer consigo. Es asombroso cómo algunas personas desean cosas durante toda una vida y lo desvalidos que se quedan cuando se trata de disfrutarlas. Ahora sería el momento de tomarse unas vacaciones, utilizar por fin la casa de vacaciones. Ahora se tendría tiempo para leer todos esos libros para los que no se encontró el momento en el torbellino de la actividad anterior. Ahora se puede botar el barco de vela, montar a caballo y disfrutar del jardín. Ahora debe empezar la vida de ensueño que se ha deseado durante tanto tiempo. Sin duda, tales acciones no representan la solución, pero pueden procurar ese ocio en el que los pensamientos correctos tienen mejores posibilidades. Es significativo lo difíciles que resultan las cosas aparentemente fáciles y agradables. Tras una vida de rendimiento y construcción, cambiar a la sensualidad, la reflexión y la búsqueda del sentido desborda a muchos. En el climaterio se esconde la palabra clímax, punto culminante, y como tal está pensada esta fase de la vida. La palabra menopausia recalca, por otro lado, la pausa en que desde ahora empieza algo nuevo. A algunos la economía se lo pone difícil. Perdón, fácil. A algunos la economía se lo pone fácil, sin que ellos quieran, y los deja libres por falta de trabajo a principios de la cincuentena. En parte cargados de asombrosas indemnizaciones, estos antiguos partícipes de la economía tendrían su vida a su disposición y podrían disfrutarla y pensar lentamente en el camino de retorno. Pero después de haber guiado su vida profesional y privadamente en una sola dirección, no encuentran el camino. En vez de estar entusiasmados ante la oportunidad que se les ofrece, muchos reaccionan a esa situación de ensueño con abatimiento y depresión. Ya no se sienten necesarios y no quieren aceptar que se han vuelto superfluos en su antigua posición. Pero en especial ignoran que ahora les espera tareas más importantes.
Otros no saben qué hacer y empiezan por pura desesperación a revolver las cosas de su mujer, transformar el jardín en un parque y buscar ayuda psicoterapéutica. Sin duda, la industria no trata desinteresadamente de ayudar a tantas personas a tener una segunda mitad de vida pacífica y llena de sentido, pero al menos a algunos les sirve de alto para seguir, como hasta ahora, lo que es absurdo en relación con la perspectiva vital. Quien se orienta tan unilateralmente en una dirección en la que ya no hay hacia dónde ir, sufrirá enormemente. Todos los intentos de poner en marcha una segunda carrera fracasan porque no es el momento adecuado. Por otra parte, puede ser el momento adecuado para encontrar ese ámbito que para uno es más vocación que ocupación y que seguramente guardará una relación de contenido con el tema de nostalgia y cambio. Por el ámbito cristiano conocemos el gran cambio que todo lo pone patas arriba en la vida y que trae una nueva dirección. Aunque la nueva vocación repercute a veces en el exterior, la orientación interior es más decisiva y esencial. Un cambio así sería la proverbial conversión de Saulo en Pablo, o la conversión de San Francisco de Asís, que toma la curva que le lleva de mujeriego a santo. Los consejos bien intencionados a las personas que han elegido la parte no resuelta de la crisis y se sienten mal y depresivas, se equivocan cuando tienden más a ir a más de lo mismo. No es hora ni de poner en marcha otro intento profesional, ni de montar un negocio, adquirir otros coches o más inmuebles. Es hora de hacer balance y soltar lastre, en vez de acumular otro nuevo. Para un indio que llega a esta edad el problema es pequeño. En su cultura la ancianidad es muy respetada y la muerte es una estación de paso a otro mundo. Ay, sin miedo alguno, perdón, mi caballo. Cuando siente llegado el momento, retrocede un paso voluntariamente, deja a los jóvenes ocupar su lugar y se une al consejo de ancianos de la tribu, Como la anciana india en la misma situación, tiene solo cosas que ganar, no solo personalmente, sino también para el prestigio de su tribu. La India sabe que cuando cesen las hemorragias será madre y cuando cesen definitivamente se convertirá en gran madre. Si lo primero es motivo de alegría, lo último es motivo de gran alegría. Lo mismo vale para la mayoría de las culturas primitivas. En cambio, entre nosotros, el retroceso tiene un regusto negativo de fracaso, entrega y formar parte de la vieja guardia. Resignarse está considerado negativo. Significa literalmente retirar el signo, la marca y la firma. La preocupación por las necesidades materiales se ha vuelto superflua y aquí sería necesaria resignación en sentido positivo. Desde otro punto de vista, en la ancianidad se trata precisamente de dar testimonio, signo, incluso de ser signo y de tener significado. En egipcio los conceptos de ancianidad y significado se señalan con el mismo jeroglífico. Independientemente de tales consideraciones, la devaluación del periodo que sigue al cambio es entre nosotros un hecho que nadie puede ignorar. Se pone de manifiesto en las titulaciones acuñadas por la juventud, aunque sea en broma expresiones como carroza para los demás de 40 y vejestorio para los que han superado la cincuentena, dan una impresión de desprecio básico a esas fases de la vida. Antes había en nuestra cultura reglas para una retirada ordenada del frente directo por la lucha de la vida. Del frente directo de la lucha por la vida, que concedía mejores oportunidades a las dos partes, al viejo que se apartaba y al joven que se acercaba.
A veces esta transición sigue funcionando aún hoy en el campo. Cuando el trabajo resulta demasiado riguroso, el viejo campesino entrega la granja a su hijo y se retira a la parte reservada a los ancianos. También jurídicamente traspasa todas sus posesiones a la generación siguiente y solo se reserva el derecho de vivir en una casa con su mujer, la anciana campesina. Esta separación espacial puede exigir grandes sacrificios materiales, pero es razonable y se lleva a cabo de forma relativamente estricta, y el Estado la antepone incluso a sus propios intereses. Cuando, por ejemplo, en una región ya no se dan licencias de obra, se hace una excepción con este tipo de casas. Ahora que llevar la casa y la granja termina de forma abrupta, automáticamente otros temas pasan a primer plano en la vida de la anciana pareja. Extensos paseos por el antiguo campo de trabajo entran ahora en juego y a menudo también la visita diaria a la iglesia. Pero el tema del poder y la responsabilidad quedan al margen. Incluso en las pequeñeces, el padre preguntará al hijo y pedirá su consentimiento antes de hacer nada en la granja. En los niveles de dirección de las grandes empresas, el traspaso de poderes de una generación a la siguiente funciona especialmente cuando la empresa cae en una crisis y se buscan chivos expiatorios. Dada la dureza de la lucha por la vida, los viejos son muy adecuados para eso y en vez de dimitir a tiempo voluntariamente, son enviados a casa expeditivamente. En las crisis estructurales de la economía, los responsables a todos los niveles tienen esa desgracia, que en caso de apertura intelectual resultan ser una suerte. Tales planes vitales intencionados o derivados en crisis tienen, al menos temporalmente, asombrosas similitudes con el modelo vital que subyacía, por ejemplo, en la cultura clásica india. Allí se partía de la base de una longitud ideal de la vida de 84 años, de los que los primeros 21 estaban reservados al crecimiento y aprendizaje, los 21 siguientes a la expansión de la familia y el trabajo, los 21 siguientes a la... no, perdón, otros 21 al aseguramiento y consolidación de esas estructuras, o sea, la familia y trabajo, y los últimos solo para la evolución espiritual. El que alcanzaba la edad de 63 años se apartaba de todo y se ponía en camino hacia Benares para dedicar allí los años que le quedaban al crecimiento intelectual y espiritual a orillas del río sagrado, el Ganges. Carlos Jung decía que las personas que descubren la espiritualidad antes de la mitad de la vida tienen problemas y que las personas que no encuentran la espiritualidad después de la mitad de la vida caen en las peores crisis de sentido. La primera parte de esta manifestación señala que un acceso muy temprano a los temas espirituales conduce fácilmente a un abandono de las tareas realmente pendientes. Meditar en vez de madurar no es solución. Todo tiene su momento y lo que en su momento vale su peso en oro puede en otro llevar a un callejón sin salida. Descubierto demasiado pronto, el esoterismo conduce fácilmente a la excusa. Claro, o sea, que ¿de qué sirve trabajar? Pues si yo soy joven, ¿de qué sirve trabajar si de todas maneras me voy a morir? O de todas maneras este mundo material no sirve para nada, o sea, si realmente esto tiene mucho sentido. Siempre, de pronto siempre hemos escuchado, tenemos que tener una educación espiritual a todo lo largo de la vida, pero igual no sumergirnos en eso, ¿no? Me parece interesante en todo caso. En vez de afirmarse ante la vida, uno se recluye en un ashram. En vez de anclarse firmemente en la polaridad, se huye a la propia nube, a la propia casita de cuco. En las culturas orientales, el ashram
no es un gran problema porque allí los gurús se encargan de que la vida espiritual no se convierta tempranamente en demasiado idílica y solo se quede en el ashram y solo se queda en el ashram quien realmente debe estar en él. En el curso de la ola esotérica occidental, esto ya no es tan fácil, porque en la lucha para conseguir adeptos, más de un autodenominado gurú acepta simplemente a todo el mundo. Los clásicos modelos de transición para la separación de la vida activa orientada hacia afuera ya no funcionan demasiado, ni siquiera en la India, y son la excepción entre nosotros. Esto se pone de manifiesto en las empresas familiares y en la política. En la medida en que el poder y la influencia desplazan los demás valores, la antigua generación se aferra a las palancas del poder. En ese momento, el mundo está gobernado esencialmente por ancianos que han dejado pasar el momento de retirarse. Cuando por miedo a tener que entregar el poder antes de tiempo se encargan de que no les surja ningún sucesor, aparece el peligro. Al aferrarse al poder, hasta llegar a saltarse una generación entera, puede surgir un amenazador vacío de poder como el que hubo en Yugoslavia a la muerte de Tito o en China después de Mao. O, bueno, ahorita pienso en la reina esta de Inglaterra, que pues no le ha cedido el puesto a su hijo y pues ahora parece ser que el próximo rey pues será más bien el nieto, ¿no? William. Tales gerontocracias se encuentran cada vez más también en empresas y familias, en perjuicio de todas las generaciones. El escritor suizo Max Frisch escribe sobre los marcados por la edad, es una cita, mientras desaparece su capacidad para el placer. A veces la política es el último recurso para sentirse superior, precisamente como señalado. Apenas le seduce la ya espontaneidad, el cerebro calcificado casi no se irrita. Sus decisiones políticas no proceden de la imprudencia, sino de la esclerosis. Funciona como un aparato, ni está enamorado del riesgo ni lo teme. Ha sobrevivido ya a más de una decisión errónea. La falta de imaginación le permite hacer una ponderación objetiva sin espantarse ante las consecuencias. No puede considerar tan importante la vida de la gente, no puede considerarla decisiva. Él mismo apenas tiene vida que perder y cada vez es más adecuado para ser jefe de Estado. Max Frisch, Obras completas, tomo 6, Diarios, 1986. La desaprovechada retirada del ámbito del poder temporal y de los negocios cotidianos impide también asumir el poder intelectual en el sentido de marcar la orientación, como lo tiene el Consejo de Ancianos en algunas comunidades. La Casa Real inglesa ha dado involuntariamente al espectáculo público de una transición generacional desaprovechada y echada a perder. Lo que decía yo hace ratito. Que de ese modo se convierte en un clásico conflicto generacional. Si alguien es educado para ser príncipe y después rey durante la infancia y juventud, y luego se le priva año tras año de los frutos de ese duro entrenamiento, no debe sorprender que empiece a hacer tonterías e inconscientes actos de sabotaje. Sin un largo, intenso adiestramiento durante las 2 primeras décadas de vida, casi no es posible mantener el tipo, como se puede ver en la correspondiente princesa. Cuanto más hace esperar la entrega del poder la madre, tanto más desesperada se vuelve la situación. Entre tanto,
ha esperado tanto tiempo que ya se han acumulado razones suficientes para aplazar una generación el cambio de poder. Pero con esto le ha quitado a su hijo, en un doble sentido, el sentido de su vida. Primero al quitarle la infancia y después su vocación. La abuela se encargará de sus nietos y ella misma se engaña sobre el retorno de su espíritu. La responsabilidad de todo la proyectará posiblemente sobre su hijo, su esposa y su estilo de vida. Pero eso lo tiene en común con todos aquellos que, poseídos por el poder, no se retiran a tiempo. Siempre hay motivos para considerarse insustituible si se buscan con ahínco y tosudez. En una sociedad que ignora el modelo vital del mandala, puede darse hasta el aplauso a tan irresponsable conducta, sobre todo si uno se presenta hábilmente como reteniendo el cargo de manera sacrificada y desinteresada en aras de una causa superior, el bien de la nación, el partido, la empresa o la familia. Si es irresponsable porque ya no se está en condiciones de responder a las exigencias del modelo vital, cuanto más se aparta uno del propio camino, más se pierde la capacidad para la respuesta adecuada y más irresponsable se es. El sufrimiento que con todo esto se desencadena en uno mismo y en los otros afectados es la medida del propio extravío. En el fondo, todo afectado por la crisis de la mediana edad siente la invitación al cambio que subyace en la calidad del tiempo. Pero cuando mayor sea el miedo a separarse y en última instancia a morir, la sobrevaloración de la propia persona hasta llegar a sentirse insustituible o incluso el miedo a la falta de perspectivas y en la posición alcanzada, tanto más se ignorará esta tendencia natural.